Vamos a iniciar el foro del día de hoy, que lleva como nombre Ley de Seguridad Interior y las elecciones del 2018. Antes de comenzar, pues quiero avisarles que el compañero Ángel Guerra Cabrera tuvo que asistir a Venezuela al aniversario de la muerte del comandante Hugo Chávez, y por esta ocasión su servidor va a tener que moderar esta mesa. Nosotros decidimos organizar este foro debido a la importancia de la coyuntura en la que actualmente estamos envueltos. Hay una narrativa oficial que señala que esta Ley de Seguridad Interior va a venir a reforzar todo el aparato jurídico que desde el 2006 la guerra de Felipe Calderón no pudo llenar. Sin embargo, la mayoría de nosotros sabemos que esta narrativa oficial dista mucho de lo que en los hechos es la realidad. Todo indica que aquí hay dos elementos fundamentales que se tienen que tomar en consideración. Número uno, que 2018 representa una coyuntura local, que es el caso de las próximas elecciones. Pero no solamente nos estamos refiriendo a un proceso electoral común y corriente, sino nos estamos refiriendo a un proceso electoral en donde existen amplias posibilidades de que a través de la vía legal, a través de la vía electoral, se transforme el régimen que desde hace 35 años ha venido sangrando el país. Entonces, en ese sentido, tanto la oligarquía local como los intereses del extranjero, concretamente los intereses de Estados Unidos, evidentemente tienen una agenda dentro de esta coyuntura electoral del 2018. Entonces, lo que nosotros queríamos con este foro es observar las distintas dimensiones que competen a este fenómeno, y qué mejor con estos especialistas que sin lugar a dudas son los mejores que pudimos haber invitado. Entonces, sin más preámbulo, vamos a cederle la palabra a un personaje entrañablemente querido por este foro, que es el doctor John Sachs Fernández, colaborador de La Jornada. Él también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y también investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la máxima casa de estudios. Él tiene muchos libros que nos pueden referir todas las aristas y problemáticas de lo que ahorita vamos a trabajar, y nada más vamos a mencionar dos en concreto, que es Terror e Imperio, editado por la editorial Debate, y un libro que de manera personal yo se lo recomiendo de leer, que es imprescindible para entender este proceso, que es La Compraventa de México. Además, nos comunica aquí el doctor que ustedes pueden entrar a su blog, que es jsaxblogs.com.mx. Si no, pueden ir a Google, lo googlean y ahí aparece. Y ahí pueden encontrar estos dos libros, así como el resto de sus artículos en La Jornada. Entonces, bueno, pues vamos a cederle la palabra y pues adelante, doctor. Bueno, la perspectiva la anunció el candidato Mitt cuando dijo recientemente: no se preocupe, ya nosotros vamos a aplicar la misma estrategia que nos permitió el acceso a la gobernatura del Estado de México.
Así que es un cochinero lo que tiene en mente una elección de Estado. ¿Y qué es una elección de Estado? Sino la aplicación de todos los instrumentos de Estado para modificar la voluntad popular, usando los programas sociales, etc. Hay un libro que acaba de salir que es de este especialista en sociología de la religión, ¿cómo se llama? Sí, el infierno electoral, que creo que empieza a circular. Yo oí una entrevista que le hizo Carmen Aristegui y me pareció sumamente importante empezar ahí. Yo agradezco la invitación a Casa Lamb, a la jornada, para participar aquí, relacionado al estado de situación del país en tiempos en que hay un estado de excepción bajo la Ley de Seguridad Interior. Hace pocas semanas recibí una invitación para tratar lo mismo en Tijuana y decliné mi participación por estar vigente esa ley, y me siento en un estado de excepción, un estado de no ley, como diría Agamben. ¿Y por qué ahora, ante la llamada de la oficina de Ángel Guerra, acepté? La razón es sencilla, porque ha sido desde la candidatura presidencial de Morena, y de ella especialmente, que no solo se ha planteado a la ciudadanía la urgencia de acabar con la gran ola de violencia, con esta masacre entre mexicanos que se desató desde 2006, esta incalificable masacre en curso que azota a la nación. Pero es un candidato, el de Morena, el único que ofreció esfuerzos de revisar las raíces estructurales de esa violencia. Entonces, en estos tiempos, con este proceso electoral así caracterizado por mí, por el candidato oficial, se introduce un elemento importante en la conversación nacional, ir al cuál es el fundamento de la inseguridad o de la falta de seguridad y de la violencia. Creo yo, son los resultados acumulados de una política económica vigente desde que se instauró un régimen acreedor a ultranza en 1982, derivado de una no muy acertada negociación de la crisis deudora. Es un acto político, no tiene que ver con algún proceso que no se pueda controlar. Fue una mala negociación. Y el esquema lo llamamos neoliberal. Y bueno, la palabra neoliberal a mí no me sirve mucho. Yo tiendo a concordar con Noam Chomsky en esto, porque es la aplicación de las formas más victorianas, saqueadoras y explotadoras del capitalismo, que tiene de neo nada y que tiene de liberal si se trata de una filosofía que rechaza. El liberalismo rechaza las autocracias. Entonces, insisto, es un concepto que no ayuda a entender. Hay que hacer más esfuerzo para entender conceptualmente por qué hay esta crisis humanitaria en el país. Hay una descomposición sociopolítica de violencia
de despojo, de privatizaciones que continúan ahora bajo el nombre de asociaciones público-privadas, que son instrumentos para la transferencia de riqueza pública al sector privado. Eso es lo que es, en un país que ya sufre de una enorme desigualdad. Entonces, yo quería dar más bien una definición operativa de qué es lo que es el neoliberalismo, y me encontré con un libro muy significativo de nuestro colega Arturo Ortiz Weigma. Se llama Política Económica México 1982-1995. Y lo que hace es que detalla aspectos cruciales del recetario que se ata a todo empréstito, a toda línea de crédito disponible al país, que tiene que traer la bendición del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, viendo eso, yo sinteticé los parámetros de lo que es el neoliberalismo, exactamente qué quiere decir eso. Primero que todo, reducción del gasto público. Segundo, eliminación del déficit presupuestal, liquidando todo tipo de subsidios a los alimentos, a la producción agropecuaria, a la educación, al transporte. Tercero, reducción del tamaño del Estado, despido masivo de burócratas, privatización de empresas paraestatales. 4, desregulación a favor de empresarios, banqueros, industriales y comerciantes. Limitación de todo tipo de controles a los empresarios, es decir, eliminación de regulaciones, controles de precios, etcétera, que no se limiten las ganancias, es otro de los objetivos, que no se grave al capital, y eso sí, los salarios se fijen en función de las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, una superexplotación del sector trabajo, que está como eje de la participación mexicana en el Telecán. Quinto, sector externo, apertura amplia e indiscriminada a la inversión extranjera directa y a las mercancías del exterior. Sigue una política cambiaria altamente flexible que permita la entrada y salida libre de capitales nacionales y extranjeros sin intervención del Estado, libre oportunidad de especular en bolsas de valores globalizadas. Este es un recetario que nos lleva a una creciente desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia económica, que prepara el terreno para la presencia de México en el Tratado Norteamericano de Libre Comercio y lo que en otra ocasión llamé la compraventa de México, pensando en aquel momento en la extranjerización y privatización de los principales ejes de acumulación del país, empezando por petróleo y gas y la industria petrolera. Entonces, desde un marco de referencia y una política económica que se llama neoliberal, lo que tenemos es guerra de clases. Es una guerra de clases. Se llama neoliberal, pero tiene esas características que acabo de mencionar, y hay más. Nada más que revisar los empréstitos de ajuste estructural del Banco Mundial con el beneplácito macroeconómico del Fondo Monetario Internacional. Está dictada, y de paso conviene recordar que la aplicación de estos empréstitos conlleva
ingresos, pagos, hay comisiones muy jugosas que se depositan en banca suiza y son legales. Stiglitz fue el que nos contó eso. Stiglitz, que fue un primer economista del Banco Mundial, salió y dijo, pasa esto. Y además él fue el que dijo y nos contó el depósito en banca suiza. Y dijo más aún, estos empréstitos no deberían de llamarse de ajuste estructural, deberían llamarse empréstitos de sobornización, aunque tenga la legalidad. Así que lo que tenemos son formas de gobernanza de tipo colonial, y son 36 años de esto, y tenemos entonces más de 250.000 muertos, tenemos el país lleno de fosas, tenemos una cantidad grande de desapariciones forzadas, una tragedia inadmisible, y ya basta de eso. Creo yo que hay que hacer referencia aquí a un fenómeno que es importante, a la desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia económica. Fue perfilándose también una desnacionalización del proceso de toma de decisiones en materia de seguridad. Y eso es grave para un Estado-nación. Entonces, quería hacer referencia a que México suscribió, antes de que Calderón aceptara los 3.500 millones de dólares para la iniciativa Mérida, que salen de un presupuesto que Bush Jr., Baby Bush, decidió sacar de partidas que se iban a destinar a Irak y pasarlas a México. Una de tantas partidas, porque es una cantidad increíble de dineros los que se manejan en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces acepta eso, pero unos 3 años antes, en 2003, el Senado de México confirmó, dio curso al ingreso ratificó la palabra, la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y la convención dice lo siguiente, en los protocolos dice, no se usa personal militar en esto, porque no están adiestrados para esto. Eso es lo último que se usa, la última opción, y solo si no hay más opción que esa. Lo primero que se hace es control del flujo de armas a los cárteles, control de el lavado de dinero, fortalecimiento del aparato judicial del país y una serie de otros elementos, pero me pareció que era lo más importante, porque precisamente lo que no se hizo, todo se hizo de acuerdo con la lógica de quien daba el dinero de la iniciativa Mérida. Es decir, la vía militar, que dice la Convención de Palermo, no es el camino, porque no están adiestrados para hacer eso. Están adiestrados para hacer la guerra, y entonces va a hacer la guerra en el país a la población. Aunque si el enemigo está ahí adentro, entre comillas. Entonces, entre comillas, enemigo. Así fue como habló el jefe del Comando Norte, que de acuerdo con el Pentágono opera también en México y en Canadá,
como el Comando Sur opera de la frontera de México con Guatemala hasta Argentina. De tal manera que se recurre al instrumento militar y no se pone a funcionar ningún control sobre una creciente flujo de armas. ¿Por qué? Porque la senadora Feinstein de California propuso una ley que fue aprobada en 1994 prohibiendo el armamento de rifles de asalto, el armamento de asalto, por 10 años. Cuando se cumplieron los 10 años, estaba Bush, hijo, en el poder, decidió irse de paseo a su rancho y no renovar la ley, y con eso abrió las puertas a un inmenso negocio. Y de la Secretaría de Gobernación, en fechas recientes, se nos informa, ahora que se hizo una evaluación de esta ley de seguridad interior en una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, se nos dice que hay 9,000 puestos de armas, venta de armas a lo largo de la frontera, donde también hay ferias militares para la compra de los armamentos, y hay regulación muy floja. Rifle Association, la National Rifle Association, Asociación Nacional de Rifles, es un gran lobby, y estaban ellos felices cuando se abrió este gran negocio. Y este flujo es el flujo que está detrás de gran parte de la violencia. Por esta razón es la otra razón que me llevó a aceptar esta invitación, porque quiero dejar constancia, un reconocimiento al abogado Gonzalo Aguilar Sincer, que recién falleció. Él es un hombre destacado, litigante mexicano, fundador del proyecto Desarma México. Él denunció la venta de armas ilegales entre el gobierno del expresidente Felipe Calderón y de Barack Obama, a través de un operativo que se llamó Rápido y Furioso, que consistía en la localización de grupos delincuenciales, introduciendo ese arsenal, que los dejaran comprar, lo llevaran ilegalmente a México, destinado a la delincuencia organizada, seguir las rutas, etcétera. Pero hubo un cambio, y total que no se pusieron los avisos especiales que iba a ir en el armamento, y desde luego todo esto lo llevó a hacer un juicio importante que creo que merita atención. Entonces, las armas de asalto siguen entrando al país. A solo 2 años de los ataques del 11 de septiembre de 2001 fue que entonces Bush lanzó este enorme flujo hacia el Estado mexicano, y trae cola esto, tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Abrió las puertas del infierno en México. Desde el gobierno de Fox se empezaron a registrar aumentos de uso de armas así de asalto en homicidios dolosos. Esto es un estudio de Gonzalo Aguilar Sincer, con un equipo de gente que trabajó con él, gente cercana también. Aguayo es uno de ellos, trabajó bastante este tema y muy bien. Es un verdadero torrente de armas. La guerra al narco, desatado luego de la usurpación electoral de Calderón y avalada por el Pentágono desde la Iniciativa Mérida, hay que recordar
no hay documento, es un arreglo de facto. No hay sanción legislativa acá para ese programa, la iniciativa de medida. No se rige por el derecho internacional, ni se rige por las leyes de México. Es algo que discute en la legislatura estadounidense. Y va. Razones detrás. La nota más importante, que más me impactó a mí, es la indiferencia de Estados Unidos ante la enormidad de la tragedia y la contundencia de la investigación del equipo de Aguilar Sincer, que establece una relación, un vínculo causal directo entre el aumento de la violencia y la desregulación del flujo de armas de alto y grueso calibre de Estados Unidos a México desde aquel momento, es decir, que feneció aquella ley federal de armas de asalto. Entonces, en el combate al crimen organizado, además de que se rechaza el asunto militar, también la presencia de militares extranjeros en el país debe llamar la atención. La cantidad de armas es grande. Según la Sedena y la FBI, el 71% de las armas aseguradas en México vienen de Estados Unidos, pero la auditoría de Estados Unidos, General Accounting Office se llama, estima que es el 90%. Hay datos de un informe del American Friends Service Committee que se llama ¿A dónde llegan las armas de Estados Unidos y la crisis de la violencia en México? Este es un documento sumamente interesante, importante. Nos habla de los estudios de ambos gobiernos en análisis cruzado de datos de empresas armamentistas, indican que entre enero de 2012 y abril de 2015, casi como 3 años, la venta legal de armas alcanzó los 3.500 millones de dólares. Pero fíjense, 10 veces más, 10 veces lo adquirido entre 2000 y 2012. Sí, es un aumento extraordinario que va en paralelo con el desastre de la violencia, que ustedes abrieron el periódico en la mañana. Hay que tomarse una tacita de café para poder oír las noticias en la mañana, porque es una cantidad de gente muerta, de tragedias humanas tremenda. Sigue aumentando eso. Vean ustedes cualquier página de cualquier periódico o oigan los informes de prensa. En la presentación del informe se indicó que a esos 3.500 millones de dólares se agregan 2.100 millones de dólares de la iniciativa Mérida por adiestramiento policial, compra de armas de asalto, vehículos blindados todoterreno, helicópteros y otras aeronaves militares. Todo eso, pero no control del flujo de armamento, pero no control del lavado de dinero. Eso no se toca, sino hasta el final del sexenio. Y eso que se hizo de manera así, por encimita apenas, para promover el diálogo entre indígenas, campesinos, maestros y el régimen. Entonces se necesita estas armas. Así se está promoviendo ese diálogo. Y especialmente en momentos en que se instaura en el país otra agresión a la población. Y esa agresión a la población se llama fracking. El uso de una técnica brutalmente agresiva con las personas, con la fauna, con la flora, con el medio ambiente y expulsadora de metano
que es un gas de alto efecto invernadero. Y están agrediendo a las poblaciones. Hicimos un seminario, trabajamos 3 años, terminamos un libro, trajimos a algunos de los mejores expertos a nivel mundial sobre esto del fracking. Todavía el libro no sale porque hay procesos de evaluación, hay una serie de cosas y trámites que hacer. La cuestión es que en este periodo se pasaron como de 400 pozos frac a más de 3.500 hoy. Calladitos salió el dato. Alguien lo pidió directamente a Pemex, tuvieron que dar los datos, ya los tenemos. Por todo el país está esa técnica, pero desde luego ahorita generalmente con estas empresas extranjeras, que ahora me di cuenta cuando llegué aquí, ya están en manos extranjeras las gasolineras del país. Caos y violencia abren las puertas a petroleras y mineras. Se nos informa que Trump va por más liberalización en venta de exportación de armas para hacer negocio, desalentar la migración hacia Estados Unidos. Después de la tragedia de la masacre en Florida, como que está cambiando de dirección por lo que se refiere a la situación interna de ese país, pero las exportaciones de armamentos sí. Entonces tenemos este hecho de una cantidad de migrantes que huyen de la violencia golpista en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y otros países también reciben estos armamentos, y esa violencia los expulsa para acá. Hay una investigadora que se llama Laura Carlson del Programa de las Américas. Señaló ella que la venta de armas, la voy a citar porque me parece que es muy importante, es un factor esencial de la política de Estados Unidos hacia México. Repito, es un factor esencial de la política de Estados Unidos hacia México, dijo ella, antes de que llegara Trump. Confirmó y dice, cita, hay múltiples evidencias de que esta venta de armamento y transferencia militares han contribuido a la violencia, inestabilidad y la violación de derechos humanos. Esta observación pesa mucho, entonces, al revisar el contexto más amplio de las políticas de Estados Unidos hacia México, porque no solamente es una política económica que ataca al aparato productivo, que no está diseñada para generar empleo y bienestar, sino para proceder con un saqueo de adentro y afuera de los bienes nacionales, más una política de esta naturaleza, donde la venta de armas, dice ella, es algo esencial en la política de Estados Unidos a México. Entonces no es difícil identificar con Cincer, con la investigación que hizo Gonzalo, rubros como los aumentos en el flujo de armas de asalto que alientan índices delictivos con bajas mortales y el consecuente desgarre del tejido social. Eso de agigantar 10 veces el flujo de armas de asalto, eso es codicia, fragiliza la capacidad estatal mexicana para garantizar la vida y el bienestar y los derechos ciudadanos. Esas son funciones esenciales del Estado. Es asunto muy delicado, inadmisible, por la sinergia con el programa de ajuste estructural que desmantela al sector petroeléctrico, que acicatea desempleo, polarización y desigualdad extrema.
Entonces tenemos el problema a estos niveles. Los precipitantes de guerra interna están en la base de la iniciativa Mérida, del programa de ajuste estructural, de los jugosos depósitos en banca suiza que ya mencioné para altos cargos. Esto agiliza la mercantilización, privatización de toda actividad, recurso o ente público, incluyendo los bienes comunes, tierra, aire, mar, ríos y foresta. Una vez hechos mercancía, las propiedades se asignan a firmas por medio de esas asociaciones público-privadas especializadas en extraer riqueza pública a favor del 1% de adentro y de afuera. Ante este panorama, entonces yo les recomiendo revisar la obra de Leo Strauss, un estratega que tiene mucho peso actualmente en la estrategia militar de Estados Unidos, de relevancia para percibir el trasfondo de caos, violencia, balcanización potencial en pos de recursos naturales, sean de México, de Irak, de Libia o de Siria o del Amazonas. La doctrina straussiana la sintetiza un autor, se llama Meyssan, en un libro que se llama La ceguera de la Unión, en un artículo que publicó en Francia ante la estrategia militar de Estados Unidos. Dice él que, inducido el caos y la violencia, nada se reordena sin la autorización de Estados Unidos. Meyssan sintetiza la doctrina así, lo voy a citar: la manera más simple para explotar los recursos naturales de un país por largos periodos no es ocupándolo, sino destruyendo su Estado. Sin Estado no hay ejército, sin enemigo no hay riesgo de derrota. En consecuencia, la meta estratégica militar de Estados Unidos y de la OTAN se centra en destruir estados. Lo que le ocurra a la población, eso no les importa a ellos. Fin de la cita. Muchas gracias. Esta extraordinaria visión, tanto global como local, de un fenómeno tan complejo en el cual estamos insertos, tanto desde una perspectiva a larga duración, es decir, estructural, como decíamos en un principio, desde hace 35 años, como también desde una perspectiva de corta duración, es decir, en la coyuntura que se está abriendo en este 2018 para estar en condiciones de realizar una profunda transformación. Ahora vamos a ceder la palabra a la doctora Irma Heréndira Sandoval. Como ustedes saben, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es directora del Laboratorio de Anticorrupción, cátedra Alfonso Reyes, otorgada por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona de París. Ella además es investigadora de CONACYT, tiene el grado tercero, que es el grado más alto del Sistema Nacional de Investigadores. Además es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, también de nuestra máxima casa de estudio. Diputada constituyente por la Ciudad de México, y ella es propuesta para Secretaría de la Función Pública por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le agradezco muchísimo la generosa presentación. Estoy muy honrada de estar esta noche aquí en esa generosa presentación que hace el compañero. Faltó decir lo más importante de mí y es que soy alumna orgullosísima, soy formada directamente por el doctor John Sachs Fernández. Entonces estoy muy agradecida de la invitación, porque cuando a mí me invitó nuestro amigo
Guerra, inmediatamente dije que sí, solo porque venía John Sachs. Es un honor para mí estar con el maestro. Me acuerdo de esos tiempos de becaria en su proyecto impresionante de geopolítica y geoeconomía del capital en aquellos ayeres, con toda la pasión y la fuerza que siempre ha caracterizado a John. Le agradezco mucho todo lo aprendido y es un honor estar aquí sentada. Creo que es muy importante este tema de la Ley de Seguridad Interior y quiero compartir con ustedes algunos de los elementos que nos hacen estar preocupados al respecto de esta ley. En primer lugar, digamos, nos parece que es un concepto espurio en términos propiamente jurídicos. Tenemos en la Constitución la seguridad pública, regulada por el artículo 21, tenemos la seguridad nacional, evidentemente, también regulada en la Constitución y como una facultad exclusiva de las fuerzas castrenses, la seguridad nacional, pero no tenemos ese concepto de seguridad interior como tal. Y eso hace que tenga una clara inconstitucionalidad una normativa de este tipo, porque es un concepto flexible, es un concepto espurio, decía, y es un concepto que evidentemente está artificialmente orientado a ser utilizado para la represión, y eso es lo que más nos debe de preocupar como mexicanos. Se ha dicho mucho que es necesario ponerle orden y regular lo que está pasando debido, digamos, a esta traición, esta mentira que nos dio Calderón al inicio de su sexenio, y en el cual nos mintió diciéndonos que la supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no?, entiéndase lo que se quiera, era una medida temporal en la cual evidentemente las fuerzas castrenses iban a estar del lado de la sociedad. Eso fue una total mentira, una desfachatez que lo único que buscaba era precisamente darse la legitimidad no ganada en las urnas. Después Peña también traiciona ofreciendo como una cuestión de campaña que iba a volver a meter al ejército en los cuarteles, lo cual fue también una gran mentira y una traición. Al contrario, se dispararon, digamos, las atrocidades que las Fuerzas Armadas estaban cometiendo contra la población mexicana. Y por eso es que gente de buena voluntad creyó que quizás una ley pondría un poco de orden en este caos, podría ayudarnos a regular, a dar cobijo, decían ellos, a la actuación pues desmedida en algunos casos que se estaba generando en nuestra sociedad. Esto fue también evidentemente una mentira. Esta ley de seguridad interior, que ya les digo viene de un concepto espurio y anticonstitucional, no busca esto. Esta ley, desde el principio lo advertimos, es una ley que busca legalizar una guerra, la guerra que nos está señalando de forma tan clara el doctor John Sachs Fernández, darle legalidad, darle cobertura a la guerra de clases, a la lucha de clases directamente que está ocurriendo en nuestro país, y sobre todo de enfrentar directamente, de reprimir a los activistas sociales que están cada día más dispuestos a enfrentarse contra este estado de cosas represivo, a los activistas sociales, a los movimientos políticos y a los verdaderos líderes de oposición y a los verdaderos líderes nacionales que tenemos en nuestro país y que día a día luchan por democratizar y por poner un alto y un hasta aquí al abuso del poder y al abuso de estas fuerzas castrenses. Tenemos que tener muy claro esta situación porque la Ley de Seguridad Interior es una norma, ya les decía, que además de violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, también busca legalizar el actual estado de cosas, en particular la militarización de la seguridad pública,
Y ello es muy grave en términos de un concepto que de repente se abusa mucho de él, pero que no se entiende a cabalidad, que es esta cuestión de la rendición de cuentas, el llamado peso y contrapeso que merecen todos y cada uno de los poderes. Y las Fuerzas Armadas hoy, debido a los abusos sistemáticos, debido a esta franca guerra en contra de los mexicanos que está ocurriendo, tiene que tener ese contrapeso en términos formales. Lo que tenemos hoy es un abuso no solamente de las poblaciones que defienden sus tierras, que defienden sus comunidades, sino un abuso a todo tipo de derechos cívicos, políticos, de reunión, de manifestación, a los derechos políticos y cívicos más básicos, no solamente, repito, a los derechos fundamentales y a los derechos que están desde siempre en vulnerabilidad por este estado de cosas y por este avance del neoliberalismo que está describiéndonos el doctor John Sachs Fernández. Entonces, la situación se agrava aún más con esta ley de seguridad interior por tres aspectos que quiero señalar. La primera es que la ley de seguridad interior refleja claramente la intención de frenar los movimientos sociales cuando en la letra de esta misma ley señala que se podrá intervenir desde las Fuerzas Armadas y castrenses cuando existan movilizaciones, abro la cita, movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que no sean absolutamente pacíficas. ¿Quién va a definir, quién va a determinar cuándo no hay este supuesto tema de no ser absolutamente pacíficas? La ley también avala la intervención militar para frenar cualquier acto tendiente a, dice y se abre comillas también aquí mi cita, a consumar la rebelión, dice esta ley. O también cuando haya movilizaciones orientadas a inhabilitar, es decir, inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico. Otra vez más, muy claramente nos lo define aquí el doctor Sachs Fernández, el asunto de la privatización, poner las Fuerzas Armadas al servicio de las grandes corporaciones petroleras, en el sentido de permitir la represión directa de las fuerzas castrenses cuando se den inhabilitaciones, dice esta ley espuria, en contra de la infraestructura de carácter estratégico. La ley autoriza pues a los militares a intervenir para dispersar cualquier acto que tienda, según esta interpretación, a actividades en donde se reúnan las personas, y eso afecta una vez más estos derechos fundamentales cívicos como el derecho de reunión y de asociación. Si hay un bloqueo, como los maestros que utilizan bloqueos pacíficos y de resistencia civil pacífica, esta ley de forma espuria, ilegal y anticonstitucional podrá ser utilizada para la dispersión a través de la fuerza militar. Entonces, esa cuestión de la represión directamente, supuestamente con la justificación de la supremacía de cuestiones estratégicas o de infraestructura, directamente lo dice, infraestructura de carácter estratégico, se vincula con lo que también ya nos explicaba a profundidad el doctor John al respecto de pues esa indigna subordinación que los gobiernos neoliberales de los últimos años han hecho en términos de la alianza, entre comillas alianza, con los Estados Unidos en materia de defensa. Y todos sabemos también que ya desde 2002, en un momento muy oprobioso de nuestra historia, se signó el llamado acuerdo del NORTHCOM, ¿no? O el acuerdo del Departamento de Defensa estadounidense del Comando del Norte, en donde evidentemente México con la venia de Estados Unidos pues va a estar sirviendo a los intereses geoestratégicos y geopolíticos de este imperio tan caprichoso en nuestra zona. Entonces,
esta situación es también vulnera directamente la Constitución, vulnera la soberanía nacional y lo más preocupante es que no hay ningún tipo de contrapesos. Les decía, por eso es que se utiliza indistintamente esta categoría de la rendición de cuentas y de estar siempre al servicio de la sociedad y de rendir cuentas y de ser transparente. Son categorías vacuas cuando ya analizamos lo que está ocurriendo en términos concretos, porque no hay pesos, no hay, digamos, un control directo del legislativo en términos de la actuación de estas fuerzas con el tema de la seguridad interna, y también porque el Poder Ejecutivo va a tener la capacidad unilateral y discrecional para utilizar a los militares en función de estos fines políticos que me parecen más políticos que evidentemente estratégicos, a su contentillo, a la manera que ellos determinen conveniente. Entonces, todo esto es gravísimo, repito, porque implica muchos fraudes y muchas mentiras. Ya decía, la mentira inicial de Calderón, que para darse el baño de legitimidad frente a la sociedad y decir voy a hacer algo bien por la patria, por México, nos engaña con la supuesta temporalidad de una utilización de las fuerzas castrenses para fines que la Constitución no le permite, por cierto. Después la mentira de Peña Nieto al respecto de supuestamente regresar todo a su lugar, y ahora pues vemos que no ha habido ninguna voluntad política por retornar a la situación original, sino por el contrario. Vemos a la luz de la posibilidad de que por fin se dé la alternancia verdadera o la transición aún más verdadera en términos de régimen político, de cambio de régimen político. Vemos que esta ley estaba totalmente diseñada para auspiciar, legalizar y normalizar la represión política, ahí sí contra los opositores y no contra estos supuestos opositores balines, me parece que son, por ejemplo, el candidato de la alianza del PAN y de lo que quedó del PRD, que es Anaya. Entonces, en esta situación, vincular lo que está pasando a la luz del 2018, a la luz de el posible triunfo, además un triunfo, digamos, una vez más claro, evidente, de Andrés Manuel López Obrador en el país, y a la luz también de pues la utilización ahí sí de las instituciones en contra de este pujante movimiento liderado por Andrés Manuel López Obrador, y las instituciones en particular electorales, es que preocupa un poco más esta mezcla tóxica de una ley orientada a la represión, a la legalización de estos abusos de poder, y una actitud de pues quienes encabezan el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, de querer dar un albazo y un anuncio de quién gane las elecciones en la misma noche del día del 1 de julio, que será el 1 de julio, con base en simples muestreos y conteos de salida que evidentemente van a ser manipuladas en función de la defraudación de la verdadera voluntad popular. Entonces, todo ello nos lleva a un escenario muy peligroso, un escenario que se podría estar preparando desde ahora mismo, repito, para legalizar el fraude, para concretizar el fraude y al mismo tiempo para tener lista esta ley para recurrir a directamente la utilización de la fuerza. Pero pues la invitación está a que tenemos que tener lo que Gramsci decía, mucha pesimismo de la inteligencia teniendo todos los datos juntos, pero mucho optimismo también de la voluntad, porque es hasta que el pueblo se levante y decida no permitir estos atracos y estos abusos que vamos a poder frenar. Entonces, no solamente es suficiente indignarnos y tener clara la situación tan problemática, sino participar como ciudadanos y tener la responsabilidad de tomar en nuestras propias manos el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Irma Heréndira. Y ahora mismo que señalaba que esta ley de seguridad interior es una violación
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recordar, si habría que sintetizar el neoliberalismo en México, tendríamos que señalar que el neoliberalismo es una violación, una amplia violación al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde las primeras reformas neoliberales de los años 80 y 90 hasta la última generación de reformas estructurales con este desgobierno que actualmente está en el poder. Entonces, en ese sentido, habría que también ubicar a la Ley de Seguridad Interior como la violación de los 3 artículos también estratégicos de esta Constitución, que es el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123. Y bueno, sin más preámbulo, ahora vamos a cederle la palabra al senador Manuel Bartlett. Él me pidió que lo presentara solamente así, como senador, y yo diría únicamente lo siguiente, que cuando estábamos organizando este foro, compañero Ángel Guerra y un servidor, decidimos que fuera el senador porque quizá como en ningún otro lugar del país, el senador conoce a detalle la problemática internacional de esta ley. Entonces, pues vamos a cederle la palabra. Bueno, agradezco esta posibilidad de platicar con ustedes una vez más, acompañado del maestro Saxe Fernández, a quien todos admiramos, leemos y seguimos intelectualmente desde hace muchos años. Y no se diga Heréndira. Heréndira es una mujer fantástica. Gracias. La designó Andrés Manuel López Obrador en su gabinete precisamente por sus cualidades. Una mujer inteligente, culta, preparada y valiente. Y tiene que enfrentarse, ni más ni menos, al problema más grande que tiene este país, que es la corrupción. No podía estar en mejores manos. Les voy a repetir lo que dije otra vez. Sí, decía yo que Andrés Manuel la ha escogido como secretaria en su proyecto de gabinete para que nada más se ocupe de este pequeño problema que es la corrupción. De manera que tiene todo para hacerlo, es inteligente, culta y además valiente. Es atacar al monstruo que está acabando con este país. De manera que estoy muy contento de estar con ella aquí y muy orgulloso. Dice el planteamiento que nos hicieron, que es la ley de seguridad interior y las elecciones que vienen, si lo vincula con pues la clara visión de que es una amenaza en las próximas elecciones. Por lo que ya aquí se dijo, la ley de seguridad interior es inconstitucional, no tiene facultades el Congreso para legislar en materia de seguridad interior, no hay facultades y por tanto no tiene sustento constitucional. Es una ley que rompe el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes en que, como sabemos, el poder frena al poder, ¿verdad? El presidente, el ejecutivo, no puede disponer de las Fuerzas Armadas sino con la autorización del Congreso. En este caso, se rompe el equilibrio de poderes y el presidente puede disponer del ejército de manera permanente. Y es con estos elementos, sin control del legislativo que debe tener, pues establece una auténtica dictadura. Un presidente que tiene facultades para mover al ejército y ordenarle que penetre en un estado, que ocupe territorios completos,
que ataque acciones que él considere sin control del Congreso es una verdadera dictadura. Decía Axel Fernández que es un estado de excepción, sí, es una institución por encima de las leyes, de la Constitución y de la estructura general de la Constitución de la República. El ejército puede intervenir en problemas internos bajo conceptos antiguos, claros, que establecen la suspensión de garantías. Hay un problema grave en el país, el Congreso, el presidente puede pedir al Congreso que estatuya una situación de suspensión de garantías en determinado lugar o lugares, pero el Congreso establece condiciones. El Congreso le pone término a la presencia del ejército en actividades de este tipo. La suspensión de garantías pues, está en la Constitución. No es que el ejército no puede intervenir en problemas internos graves en un momento dado, está la suspensión de garantías. Se saltan este principio esencial de control y de equilibrio de poderes, ¿no? Y le dan facultades esta ley inconstitucionales porque ni siquiera tiene facultad de legislar en materia de seguridad interior el Congreso. Deriva de que hay una ley de seguridad nacional y de principios de seguridad nacional, y de ahí extrae una facultad para legislar en materia de seguridad interior y rompe la estructura. Ya lo dijeron aquí, la seguridad interior está en manos confiada por la Constitución, en manos de las policías, de las fuerzas civiles. Es la militarización que se ha dicho. Tiene toda una serie de violaciones constantes. No es un instrumento que haya cuidado las formas, no. Es un texto que seguramente salió del jurídico de la Defensa Nacional, porque se establecen todas las libertades y todas las capacidades para intervenir en todo. Además de que el general Cienfuegos se dedicó a amedrentar a todo el mundo, a diputados, senadores, gobernadores, para que la aprobaran. Esta aberración que todos sabían que era una violación constitucional. Se establece un régimen de excepción y le confiere a este pequeño presidente, por ahora, ¿verdad?, una dictadura. Todos los días ven en la televisión a las Fuerzas Armadas y los cantos y la Marina, y es una labor de convencimiento de que las Fuerzas Armadas son nuestra seguridad, y no es así. Ya aquí se explicó, este tema es un paso gravísimo para la pérdida de la democracia y la libertad en México. No voy a insistir en lo que ya se analizó de esta ley. Está desde luego impugnada. Presentamos en el Senado una acción de inconstitucionalidad, que son instrumentos para proteger los derechos de las minorías frente a una mayoría que viola la Constitución. La minoría, en este caso nosotros, tenemos derecho a acudir a la Suprema Corte reclamando esta serie de violaciones, empezando porque no tienen facultades, que eso es aberrante. No podía haber el Congreso legislado esta institución antidemocrática. Presentamos una acción de inconstitucionalidad. La Cámara de Diputados también presentó una acción de inconstitucionalidad, bueno, perfectamente fundada. Es clarísimo una violación tras otra, y lo tiene hoy la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia está al servicio de Peña Nieto. Lo hemos visto con toda claridad en todos los momentos de este régimen. Las reformas estructurales, por ejemplo, la reforma energética, como se logró una mayoría, en ocasiones lo hemos platicado,
una mayoría calificada en el Congreso a través de la traición del PAN y del PRI a los que votaron por ellos, porque se unen en el Pacto por México, PAN, PRI y PRD, y se obtiene un número de votos para poder reformar la Constitución, en un acto de traición a todos los principios de los dos partidos. El PRD llegó con 22 senadores, productos de la elección de Andrés Manuel López Obrador, y se pasó al otro bando y se unió al PAN para darle facultades al PRI, al presidente, para hacer todas las aberraciones de esta involución constitucional de México. Esa Suprema Corte conoció de demandas de amparo porque fue tan descarada la actuación del Congreso, autoglorificado por su capacidad de reformar la Constitución, por esta suma de los partidos, ¿verdad?, que violó todo lo que pudieran violar en el proceso de reforma energética, por ejemplo, ¿no? Evidentes, no cumplieron ninguna de los requisitos para hacer una reforma constitucional, ¿no? Dictaminaron fuera sin que lo conocieran las comisiones. La aprobación de los estados, por decir, se hizo sin ningún respeto en 8 días. Bueno, era facilísimo encontrar las violaciones a la Constitución para poder detener la reforma energética que entregó los recursos energéticos al extranjero, a los Estados Unidos. La respuesta de la Suprema Corte fue la cosa más cínica que puede haber. Encontró por ahí un ministro que era una ley fiscal, entonces no podía haber un amparo para esa ley, y que porque además la ley de amparo estableció que en una reforma que hicieron que no procediera amparo contra la reforma constitucional, nada más que lo que se presentó fue un amparo en contra del proceso de reforma constitucional. Si hay violaciones en el proceso como las hubo, pues no hay reforma constitucional. Pero cínicamente en un colegiado por ahí la Suprema Corte se negó a traerla, debió de haber atraído por su importancia, no la trajo y estuvieron esperando un momento oportuno para que un colegiado dijera no procede el amparo contra reforma constitucional. Aunque se les dijo 1000 veces que no estábamos atacando la reforma constitucional, sino el proceso de reforma, y hay obviamente precedentes en el sentido de que sí procede el amparo cuando se viola el procedimiento para hacer la reforma. Así, entonces no se dignaron a traerla y la resolvieron en el momento más oportuno, con un colegiado, con una violación de interpretación de la demanda grotesca, no les importó. La Suprema Corte también, recordarán ustedes, de acuerdo con una reforma para que exista en México la democracia participativa, ¿no? Además de la democracia representativa a través de los poderes, se estableció una reforma para que pudiera haber una consulta sobre temas importantes, ¿verdad?, que permitiría a la población de manera directa, sin sus representantes, ¿verdad? También, ¿verdad?, se acudió a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, con miles de firmas, se cumplió con el requisito, miles de firmas, y la Suprema Corte dijo que no, que por era una ley que era fiscal y que por tanto estaba prohibida, con un cinismo impresionante. Por eso aquí luego me va a decir Heréndira otra vez, ¿qué dice Gramsci? ¿Somos pesimistas o somos optimistas, Heréndira? La Suprema Corte ha resuelto esto en contra de la voluntad del pueblo mexicano. Si hubiera preguntado en la elección esa
de acuerdo a la reforma constitucional, se le hubiera preguntado al pueblo de México si querían que la energía se entregara al extranjero, hubieran votado absolutamente en contra, pero no lo permitió la Suprema Corte. Ahora tienen en sus manos esta acción de inconstitucionalidad, y como somos pesimistas pero optimistas, que lo haría yo ahorita, Heréndira me va a dar esa lección saliendo de aquí, vamos a esperar que la Corte la eche abajo. Es clarísima su violación en toda una serie de conceptos de violación. Ahora voy a presentar una visión general de ustedes. La Ley de Seguridad Interior es un eslabón más de la decisión de los Estados Unidos de militarizar a México. Es un eslabón más. Ya lo tocó aquí Axel Fernández, el maestro, desde luego, pero hay que darnos cuenta, porque si no entendemos de geopolítica, no lo colocamos en un acto de geopolítica, no entendemos nada, ¿eh? No es que aquí Peña Nieto sea ahora, no. Este es un mandato de los Estados Unidos. Después de las Torres Gemelas, de la demolición de las Torres Gemelas en Nueva York, ya lo mencionó el maestro Saxi. Después de esta demolición, ¿verdad?, inmediatamente Estados Unidos toma el asunto y hace un giro en la política de seguridad de los Estados Unidos. Y lanza la guerra contra el terrorismo. La seguridad de los Estados Unidos es combatir a nivel mundial, global, al terrorismo. El terrorismo es la gran amenaza de los Estados Unidos. La estrategia de seguridad, la doctrina de seguridad establece la guerra contra el terrorismo. Se crea una ley que se llama la Ley Patriota, Patriot Act, que es una ley fascistoide, ¿no?, para perseguir en los Estados Unidos a todo el mundo, y se crea una secretaría que se llama Homeland Security, la seguridad de la patria, del suelo patrio. Esa es la Ley de Seguridad Interior de México. Esa Homeland Security opera en México, y la iniciativa Mérida es un instrumento inconstitucional que va dirigiendo las operaciones desde el insensato Calderón hasta este presidente, ¿verdad? La iniciativa Mérida sigue funcionando. Este domingo salió en una noticia en un periódico en donde denuncia una serie de organizaciones en la frontera nuestra, en que se crea una nueva organización de seguridad en México, Policía Mexicana, con dinero norteamericano, que nos dan dinero para que seamos sus policías. Entonces hacen un trabajo, le dicen una fuerza espejo. Del otro lado del muro de la frontera están actuando esta policía, ¿no? Y están creando otra igualita a aquella, con toda serie de equipos y motocicletas o cuatrocicletas y todo eso, 4 móviles, para perseguir a los migrantes extranjeros que pasan rumbo a los Estados Unidos. Y está financiada por el Plan Mérida. O sea, están reforzando la frontera porque nosotros estamos obligados a detener a cuanta gente quiera pasar por allá,
en un sistema migratorio que es hoy por hoy un sistema represivo, brutal, carcelario, que dirigen los Estados Unidos. Entonces tenemos la Patriot Act, Homeland Security y el Comando Norte, que ya se manejó aquí. Se crea el Comando Norte para manejar toda la seguridad de esta parte norte del hemisferio, pero también el Comando Sur. Y entonces México se integra, el Ejército Mexicano y la Marina, la Armada de México, están integrados al Comando Norte. Ya están al servicio del Comando Norte. Y se reúnen y tenemos todos los datos sobre una reunión que hubo en Estados Unidos para cambiar a la general, a una mujer, para el comando del Comando Norte. Y ahí el secretario de la Defensa de los Estados Unidos dice: qué bueno que están aquí nuestros amigos mexicanos, el general y el almirante, que ahora luchan con nosotros para la defensa de los valores en América, en toda América, y que además confiamos en que irán más allá, a seguir luchando por los valores con nosotros, hombro con hombro, por los valores que respetamos los Estados Unidos, Norteamérica, en otra parte del mundo. Ya manejando, ¿verdad?, al ejército y a la marina como sus gurkas, ¿no? Con los ejércitos ingleses en el Nepal o en Inglaterra, perfectamente integrados ya al Comando Norte y al Comando Sur de los Estados Unidos. Ese ejército ya controlado, ¿verdad?, está diseñado para ser la policía en México y en toda América Latina. Sí. Ante la globalización o la mundialización, las empresas norteamericanas están en todos lados, ¿verdad?, y necesitan seguridad, ¿verdad?, porque cada vez la desigualdad es más grande, ¿no? Y los norteamericanos piensan que es mejor que el ejército y la marina sean la policía en México, porque pues es una estructura vertical que está ya trabajando con ellos. En cambio, las policías son muy molestas, ¿no? sobre todo las policías de los estados y las policías municipales. La línea es acabar con las policías municipales y dejar algunas policías estatales, porque quien se debe encargar de todo es el ejército y la marina. Este proceso viene desde Calderón, pero en la toma de posesión del equipo Peña Nieto salieron noticias de que fueron llevados los generales y almirantes y el secretario de Gobernación a la embajada americana, en donde les leyeron la cartilla y les dijeron cómo debería operar la seguridad en este país. Para entonces ya teníamos en el Paseo de la Reforma las oficinas de la DEA, las oficinas de la FBI, las oficinas de todas las organizaciones de seguridad de los Estados Unidos operando abiertamente en México, pero con la aquiescencia total de Peñita Nieto y de Osorio Chong, que en paz descanse. ¿Cuáles son los pasos que hemos visto? Bueno, el Plan Mérida es eso, es inconstitucional. Ahí se arregla todo, se definen qué van a hacer, cómo van a perseguir, en qué estados van a penetrar, bajo la dirección de la FBI, de la DEA, ¿verdad? Y nos dan mucho dinero, dicen ellos. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado el Plan Mérida y está pendiente de si nos portamos bien o no. Nos dan dinero, que es nada comparado con lo que gastamos nosotros en compra de armamentos, miles de millones. El presupuesto de la defensa y la marina ha subido exponencialmente, y ese ha subido para gastarse en Estados Unidos. De manera que aquí platicaba Saxe con esos datos tan precisos de que
todos los narcos y todos los malosos y todos los criminales tienen armas de asalto. Y entonces dicen, es que están muy armados los malos, entonces tenemos que armarlos más nosotros. Entonces tenemos tanques, tenemos helicópteros artillados, tenemos al ejército cada vez más bien armado, como lo habíamos logrado evitar muchos años, que no sirve para nada, porque la guerra contra el narco y esas cosas no son así, pero matan, pero han generado cada vez más violencia, más desapariciones, más muerte, más tragedias, porque así lo ordena Estados Unidos. Y el presidentito obedece rápidamente. Hay una serie de elementos que hay que recordar. Se reforma la ley de justicia militar, porque esa ley, si dijéramos la para la Suprema Corte, nuestra esperanza gramsciana, ¿no? Lo para la Corte, pero toda la estructura está ya está la estructura militarizada. Hay una reforma a la ley de justicia militar en donde se autoriza al ejército y a la marina a hacer labores brutales, a juzgar y a manejarse, al espionaje abiertamente. Una ley de justicia militar que podría, cuando se discutió, podría llegar al Senado de la República y regañar a los senadores si no les gusta lo que esté pasando. Otro elemento: los puertos están para el comercio, básicamente, nuestros puertos. Bueno, la marina mercante, que estudia para el comercio, para manejar barcos, cargas y todas esas cosas, que eso es complicado, es toda una ciencia, ya están militarizados. Un acuerdo, una reforma a la ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, por todo lo aprueban, ¿verdad? Ya dictaron que los puertos se militarizan y la marina mercante fuera, entonces es el ejército el que va a manejar los puertos mexicanos. ¿Y por qué? Hay declaraciones en el Congreso norteamericano de este embajador Pascual, que estuvo aquí y salió, en donde le plantea a los diputados americanos todo el programa en México consistente en la utilización de los puertos mexicanos para la exportación de sus productos, porque ya los puertos americanos están muy congestionados, y en cambio ya tienen la definición de en qué puerto del Pacífico, del Golfo o del Caribe van a ellos a apoderarse de ellos para exportar sus productos. Incluso Pascual dijo en el Congreso norteamericano, ahí lo tenemos, porque hay que leer lo que dicen allá. Les digo yo que si que no sabemos de geopolítica, no sabemos nada. Aquí los periódicos están todos comprados, la dictadura mediática es brutal, ¿verdad? Sirven para atacar a quien les ordenan, pero hay que leer lo que pasa allá. Yo esto que les digo es oficial, no es un secreto. Si llega Pascual y les dice a los representantes, a la Cámara de Representantes, les dice que estos puertos ya van a estar disponibles. Por eso lo militarizan, ¿no? Porque la militarización tiene que ser total. Las policías no les gustan, ¿no? Hay una ley que salió la ley de mando único, no sé si han oído hablar, todo un proyecto de la ley de mando único. ¿Qué es eso? Bueno, la ley de mando único es que las policías no sirven para nada, y las policías municipales menos, ¿verdad? Están penetradas como si no estuvieran penetradas los de arriba. Las municipales están penetradas, entonces esas hay que desaparecerlas. Desde Calderón ya había un proyecto de este tipo con Plan Mérida y también con Peña Nieto, el mando único.
No salió el mando único así porque el PAN tenía algunos presidentes municipales y no quería que les quitaran las policías, y entonces le cambiaron el proyecto, se llamó mando mixto. El mando mixto, que es peor porque el mando mixto establece que hay un funcionario militar que es el que decide en dónde hay que entrar, a qué estado hay que penetrar, qué territorios controlar. Ya se salvó la visión panista, que no quería que le quitaran sus policías en sus municipios, pero es peor porque lo está un tipo ahí que es el que va a decidir si se entra o no se entra. Bueno, el mando único, fíjense, no pasó en la Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado, el mando mixto, ¿no? Que era un arreglo del mando único. Y en la Cámara de Diputados se quedó meses por la presión de los panistas, porque para hacer estas reformas están asociados PAN, PRI y PRD. Entonces, si uno de los compinches no jala en alguna cosa, pues se atora. Anularon la ley de esta de mando mixto porque no le gustaba al PAN, y votaron enseguida la ley de seguridad interior. Otras reformas. Llega una iniciativa de reforma a la ley de armas de fuego y explosivos. Esa ley de armas de fuego y explosivos establece la autorización para que agentes norteamericanos, migratorios y aduanales estén en las instalaciones aduanales y migratorias de México, armados. Los agentes migratorios son los que matan a los mexicanos y disparan, son los salvajes, ¿verdad? Bueno, esos ya están en México y están autorizados para estar en las agencias migratorias, pero armados, ¿eh? La discusión, ¿cómo puede un Congreso mexicano autorizar, qué locura puede ser, ¿no? ¿Qué tipo de personajes han llegado a ser estos? ¿Ah? Priistas, periodistas y panistas, ¿ah? Que defendieron esa situación porque ¿saben qué? La presidenta de la Comisión de Gobernación salió a defender la reforma y dijo, es que entiendan, la pistola va con el uniforme. Esa fue la justificación. Entonces, el Congreso mexicano autorizó la penetración a nuestras instalaciones migratorias y aduanales, que son las más delicadas, ¿verdad? Armados. Pues eso son paramilitares, ¿no? Armados. Y podemos seguir. ¿Qué otra se me olvida, Laura? Aquí las zonas económicas, sí. Y podemos seguir así. La reforma penal. La reforma penal establece, y lo mete en la Constitución, la lucha contra el crimen organizado. Es buenísimo. El crimen organizado. ¿Qué es la tesis? Hay que luchar contra el crimen organizado. El crimen organizado, que entra a la Constitución, significa o se tipifica cuando dos o más personas se reúnen para delinquir. Puede ser cualquiera, ¿no? Es crimen organizado. Y ese ya no tiene garantías, no hay libertad condicional, no hay nada. Es parte de esta brutalidad de los Estados Unidos. Han impuesto en México, vergonzosamente, con la aprobación del Congreso, su derecho, el derecho de ellos. Este tal Pascual, cuando llegó aquí, el embajador, dijo que
que tenía que ayudar a México porque el sistema de justicia no servía. Y lo iban a arreglar para que funcionara a la imagen y semejanza de los Estados Unidos. El derecho mexicano, ¿verdad?, es derecho de origen latino, ¿no? El derecho inglés es common law, es otra cosa. No tiene nada que ver, son 1000 años o 700 años de diferencia. Pues ya impusieron sus leyes penales. Y ahí están los jurados, ¿se acuerdan de Perry Mason? Bueno, los jurados estos que van a resolver muy rápido, porque quieren ellos su ley, porque aquí están ya sus transnacionales, aquí están sus abogados, y quieren que la legislación de penal sea la de ellos. Entonces están haciendo un tour de force, un rompimiento a lo que es una cultura totalmente diferente en materia penal, imponiendo una cosa que no funciona, ¿verdad? Estos tribunales de película, ¿verdad? Y los magistrados que yo conozco, hay algunos buenos, ¿verdad? Esto no funciona, no se hacen caso, no, porque además se necesita mucho dinero convertir los juzgados, que cada juez esté presente ahí personalmente, y eso no se ha podido establecer. Pero ya está impuesto el derecho penal. Bueno, hay una reforma también motivada por estos intereses, ¿verdad?, que disfrazaron como una reforma para endurecer las penas para el robo de gasolina, los guachicoleros. Es un problema estos guachicoleros que se han desatado, obviamente a la sombra de Pemex y de los gobernadores. A mí me consta, en Puebla, que donde se desarrolló fuertísimo el robo a los ductos, cuando tú pasabas en las carreteras principales y estaban vendiendo gasolina y pasaba la policía del estado y venía y nadie se daba cuenta. Y creció porque además en Pemex lo permiten, bueno, los guachicoleros. Dije, vamos a atacar el guachichol ¿no? Andrés Manuel dice que hay guachicoleros de abajo y guachicoleros de arriba, que son, dice, los que importan millones de dólares de la gasolina de allá y paran las refinerías mexicanas para tener que comprar. Ahora ya está abierto, ¿no? Ya entregaron al mercado. El mercado de gasolinas en México es inmenso. Es una cantidad de dinero que están entregando a los extranjeros como si fuera de Peña Nieto, ¿no? Bueno, entonces se establece una ley para atacar, y cuando la empieza a leer, esta es porque se necesita más penas, más dureza contra los guachicoleros. Y la lees tú, y lo que es esa ley es establecer toda una serie de penas para defender a las transnacionales petroleras norteamericanas que ya están aquí. Y crean el delito de terrorismo en materia de petróleo, de la industria petrolera, terrorismo. Aquí, cuando tenemos terrorismo en la industria petrolera, ladrones sí, muchos, pero terrorismo, pero es para toda esa legislación durísima, es para proteger a las empresas norteamericanas petroleras que ya se están estableciendo. Ese es el antecedente, ese es el camino hacia la ley de seguridad interior. No es la sola ley de seguridad interior, es todo esto que se ha venido construyendo, ¿verdad?, por el Congreso mexicano, ¿no? Por el Congreso mexicano. De manera que la militarización es una instrucción norteamericana. Ellos confían en que el ejército va a cuidar sus empresas, y es más fácil porque nada más los ven en el Comando Norte o los invitan a que vayan para allá y van obedientes y no tener que ver con tanta policía por ahí, ¿no? Las policías municipales que vituperan, además no les han dado recursos ni a las de los estados, todo está en el ejército y la marina, ¿verdad? Las policías municipales son las policías del pueblo, de las comunidades,
Son las policías que hacen que la base de la estructura política, que es el municipio, tenga una posibilidad de obligar a que se respeten las costumbres y los derechos. No están metidos en cosas más allá, están queriéndoles quitar a las comunidades reales su propia policía para dejar al municipio sin estructura, sin posibilidades de operar como gobierno. ¿Y por qué? Porque es ahí, a nivel municipal, en donde se da el saqueo del país. Por ejemplo, en la Sierra de Puebla, en donde están entregando los ríos a privados, tiene detenida la gran presa Necaxa, que es un delito económico, claro, tienen cerrada la presa Necaxa, y son los ríos que bajan hacia la presa, están concesionando a privados el agua de la sierra, ¿verdad? Y las minas están destruyendo el hábitat de las comunidades. Llegan y destruyen bosques y destruyen tierras y están en rebeldía los presidentes municipales, porque es su propiedad, es de su pueblo. Entonces, que no haya policías municipales. Que es una locura quitarle al municipio el instrumento de gobernar, pero estorban, porque ahí es donde van a saquear a los mexicanos. Termino con esto, es una estructura, es una decisión entreguista de estos gobiernos, Calderón y su mujercita también igualita, porque estuvieron juntos, y Peña Nieto. Son vulgares vendepatrias, serviles a los Estados Unidos y ladrones. Muchas gracias. Bueno, dos observaciones. Existe en la oficina de Tillerson, que fue el gerente general existe la oficina de Tillerson, que fue gerente general de ExxonMobil y ahora es secretario de Estado. Es una fracción de poder muy poderosa dentro de Estados Unidos. Está desmantelando cosas, por ejemplo, de la Agencia de Protección Ambiental. Hoy me enteré que cancelaron un programa de investigación sobre los efectos de los gases industriales en los niños. Es criminal, no quiere. Lo mismo están despidiendo a todos los científicos de la NASA que tienen que ver con la observación de satélite del planeta, de los polos que se están derritiendo, entonces están perdiendo hielo y no quiere ese gobierno que se detecte eso. Son simplemente datos científicos que son de un inmenso peso político. Ya no es un asunto de glaciólogos, sino que lo que los glaciólogos van diciendo es político. ¿Por qué? Pues porque estamos en un colapso climático antropogénico en curso. Y eso es terriblemente importante en términos de lo que estamos pensando para este país. Vinieron y Zedillo nos vendió todo, vendió los ferrocarriles, cancelaron el servicio de pasajeros por tren, y ahora resulta pues que el tren es uno de los instrumentos vitales para bajarle a las emisiones de efecto invernadero. Además que se pueden electrificar los trenes, y la inversión en el acceso de la población a un bien tan importante como el transporte
debe ser un objetivo central. Metro, mantenimiento de metro, ampliación de metro, 4 veces más metro necesitamos, y desautomovilizar al país. Los Estados Unidos no tiene un solo kilómetro de trenes de alta velocidad, ni un solo kilómetro. China ya pasó de 20.000 kilómetros y está construyendo trenes. Necesitamos, este no es un mundo monopolar, es un mundo crecientemente multipolarizante y el aparato productivo es multipolar. Necesitamos ampliar, respirar, no estar metidos, inmersos en Estados Unidos, sin una política propia, económica. Creo que hay mucho que autocriticarnos y replantearnos. Hay montones de cosas que es necesario hacer. En relación con Corea del Norte, piensen ustedes el ridículo que hizo Videgaray. Sacó al embajador de Corea del Norte y luego Corea del Norte y Corea del Sur se pusieron muy de acuerdo porque ellos no quieren una guerra, ellos no quieren millones de muertos ahí. Y aparentemente hay gente que quiere guerra. Entonces, hay un documento de la oficina de Tillerson que habla de que ya basta en América Latina usar la zanahoria, que es importante usar el garrote, es decir, la vía militar. Y si ustedes ven los proyectos y los manejos que usted estaba describiendo, senador, es impresionante. Uno de esos es simplemente bajar la frontera de Estados Unidos del río Bravo al Amazonas. Y ya en el Amazonas, desde finales del año pasado, empezaron un operativo que muy secreto, se llama Amazonas Log 2017, con 16 ejércitos, con una feria de armamentos en uno de las ciudades del Amazonas, y todo tipo de empresas interesadas en penetrar el Amazonas. Es la zona de mayor biodiversidad del planeta, la zona de agua dulce del planeta más grande, y está en creciente proceso de militarización. El presidente Lula rechazó una solicitud para montar presencia militar de Estados Unidos en la base de Alcántara. Apenas llegó Temer, lo primero que hizo fue ofrecerle la base de Alcántara para que de ahí se hicieran exploraciones y lanzamiento de satélites. Y así va con el caso de el otro señor Macri, que está en Argentina, que ya permite una base cerca de Brasil y una base viendo hacia la Antártida estadounidense. Hay que hacer un movimiento de no bases militares en América Latina, y ese debería ser un objetivo central, esta militarización. ¿Por qué? Yo me acuerdo que el entonces presidente de Ecuador, Correa, dijo, cuando se discutía Manta, si renovarla o no, dijo no. ¿Por qué voy a renovar para que tengan una base aquí? ¿Acaso Ecuador tiene alguna base en la Florida? Sí, ¿qué derecho tienen de montar una base militar? Ya una base militar es un proceso de ocupación del país. Lo mismo pasó aquí. Cuando llegó Calderón, lo primero que hizo fue querer modificar la ley de neutralidad. Y la ley de neutralidad precisamente prohíbe la presencia militar extranjera y el equipo militar extranjero en puertos y mar territorial mexicano. Pero la idea era abrir eso. Hubo una resistencia
creo que lo que hicieron fue darle vuelta al asunto y meter personal retirado de Estados Unidos, de tal manera que formalmente no eran miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque ya estaban retirados, pero igual siguieron funcionando. Entonces, me parece que es importante revisar eso en términos de algunas de las observaciones hechas, y entiendo que uno de los últimos expositores estaba refiriéndose a Andrei Manuelovsky, ¿no? Manuelovich, ya, es que me gusta. Bueno, pues reitero el agradecimiento por haber estado aquí, y yo le daría reflexión a 3 puntos que percibí de las participaciones tan importantísimas tanto de nuestros ponentes como del público. Al respecto de sí redefinir el neoliberalismo como un proyecto político, como un asunto de lucha de clases, como un tema de carácter político y no un tema propiamente técnico, económico, un cambio de paradigma, que es lo que se nos vende, ¿no? Que llegaron los tecnócratas y entonces en un pragmatismo han destruido todo. No, son pues una banda de defraudadores del Estado, pero con un claro proyecto político, claro, con implicaciones económicas muy diferentes a las que teníamos previamente, pero es una confrontación básicamente política, de abuso de poder, y tenemos, hago un llamado también a tener la conciencia de que el 2018 es un parteaguas, será un parteaguas para precisamente triunfar en esta pugna política, porque no es otra cosa más que una confrontación política. Creo que estos son procesos, ya decía tanto el senador Bartlett como John Sachs, son procesos de largo aliento, ¿no? Esto viene desde siempre en las llamadas la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, no se inventó ayer. Esto es una pugna geopolítica de larga duración, y efectivamente estamos en un momento muy importante en el cual podemos triunfar. Estamos a punto de triunfar en esta confrontación política, pero ellos también están sacando lo peor de su repertorio, y lo peor de su repertorio, de esta violencia, de esta legalización del despojo, de esta privatización y de esta vulneración de nuestra soberanía, de nuestros derechos, también se vincula con lo peor en términos ideológicos, y ahí quiero hablar del racismo. El racismo más desnudo, que está también incluso en el discurso político. No es gratuito esa cuestión del presidente del PRI de querer llamar tontamente, estúpidamente, como un signo despectivo a los prietos de Morena. Entonces el racismo también es un elemento que hay que tener muy claro para confrontar al respecto de esta doctrina Monroe, de esta superposición de un paradigma imperial sobre América Latina. Y yo no digo en términos raciales propiamente, sino en términos ideológicos y de coerción ideológico-política que vendrá en curso. Yo recojo mucho la brillante reflexión de mi estimadísimo Manuel al respecto de las policías municipales y la valentía y la brillante, lo valioso que son reivindicar también a las policías municipales en todas las comunidades, y felicito que Morena esté dando también un claro signo de congruencia al haber integrado, por ejemplo, a una luchadora social de la talla de Nestora Salgado, ¿no? Una de las luchadoras sociales que tomaron en sus manos este desafío de la comandanta Nestora al respecto de tomar en sus manos el desafío de procurar justicia en Guerrero. Entonces, lo dejo ahí. Creo que estamos en un momento en el que la corrupción es grave, pero la impunidad es aún peor. Y tenemos también que exigir que se castigue a los corruptos, y los corruptos no son los corruptillos menores, sino los verdaderos corruptos, como Emilio Lozoya, que recientemente en la víspera ha recibido
un amparo, una especie de amparo que le otorgó una jueza, en el cual a este señor Emilio Lozoya se le otorga la suspensión definitiva contra la judicialización del caso de Odebrecht. Y eso es gravísimo en términos de la impunidad, porque lo que quiere decir es que su investigación, que es una investigación además comprobada, ya están ahí las pruebas por parte de la justicia brasileña, esta carpeta ya no podrá pasar a manos de un juez para su llamada pronta resolución. Es un amparo tramposo, pero existe, y esa es la verdadera impunidad, no la impunidad menor de los huachicoleros, que obviamente también es parte de lo mismo, o la impunidad que alega Anaya y todos estos dimes y diretes que son, repito, pleitos de bandos. Esta impunidad gravísima es la que tenemos que señalar y denunciar. Pues en el 2018